Circuitos auxiliares de las plantas a vapor. Los circuitos auxiliares de una planta térmica a vapor son numerosos y variados. A continuación estaremos enunciando los más importantes y los que generalmente aparecen en casi todas las plantas de este tipo. El circuito de tratamiento de combustible. Este circuito comprende todo el proceso que debe realizársele al combustible para adecuar las condiciones de operación de la caldera, desde su llegada a la planta hasta que es utilizado en la combustión, sea tanto para combustibles líquidos como para combustibles sólidos. Uno de los casos del tratamiento del combustible es el caso del carbón, que debe almacenarse en depósitos especiales para después tratarlo. Algunos de los tratamientos que se le realizan al carbón son la trituración, la pulverización y la deshumedización, para luego enviarlo al hogar de la caldera. El circuito de aire de combustión. El aire necesario para la combustión en el hogar de la caldera debe ser inyectado a presión para aumentar la eficiencia de la misma, por medio de ventiladores sopladores de tiro forzado, haciéndolo pasar previamente por calentadores para que el aire de la caldera entre a las mismas a una mayor temperatura y mejore la eficiencia del ciclo, como se explica en la primera parte de la exposición del ciclo Rankine. Circuitos de eliminación de cenizas y escorias. Los residuos sólidos de la combustión deben eliminarse a medida que se van produciendo, para no generar posibles fallas debido a la acumulación de los mismos. Para eso se realizan instalaciones específicas para esa función, las cuales utilizan vapor y aire para soplar y limpiar el hollín de las superficies de calefacción. La combustión del carbón y otros combustibles sólidos, ya estos son métodos mucho más actualizados, pero se llevaban utilizando inclusive desde las plantas que utilizaban combustibles como la madera. Esto no se ve utilizado en las plantas que utilizan combustibles líquidos. Pero algunos de los equipos que poseen las plantas que tienen circuitos de eliminación de sólidos son las celdas de manga, que normalmente son de fibra de vidrio, los aparatos lavadores que limpian la emisión de partículas que salen con los gases de combustión y forman lodos que se depositan en pozos, y estos luego se ven vaciados. Precipitadores electrostáticos, los cuales producen una carga eléctrica entre dos electrodos a través de los cuales pasan los gases de la combustión. Esto permite que las partículas sólidas se carguen electrostáticamente y luego son atraídas a un colector. De ahí son depositadas a las tolvas por golpeteo o vibración sobre este colector. Circuito de tratamiento de agua. El circuito de alimentación de las calderas debe tratarse previamente para eliminar sales y posibles sustancias que puedan aumentar o provocar la corrosión en las tuberías, en las calderas, en los condensadores y demás partes de las mismas. Con este propósito se utilizan diferentes tipos de suavizadores de agua de alimentación. Algunos de los que se utilizan son suavizadores catalíticos, suavizadores mecánicos, suavizadores químicos y suavizadores eléctricos. El circuito de agua de refrigeración. Además del condensador, el agua fría se necesita para enfriar otros dispositivos de la central térmica. Por lo tanto, el circuito de refrigeración debe tener en cuenta, además de las necesidades de agua fría para la condensación, las demás circunstancias que se puedan presentar y que requieran de esta agua para enfriamiento. El circuito de lubricación. Para la lubricación de los cojinetes en las máquinas motrices, en los generadores, en las bombas y en los motores, es conveniente centralizar el servicio correspondiente en depósitos y tuberías, además de generar recipientes adecuados a la salida de las máquinas, para luego reutilizarlos mediante depuradores y filtros. El circuito de mando, que se encarga de controlar el complejo funcionamiento de una planta térmica de vapor. Son necesarios diferentes circuitos para el control, la seguridad de las máquinas, operarios y dispositivos que se encuentran en la misma. Algunos de estos son el circuito oleohidráulico,
para el accionamiento de los servomotores de mando y regulación de las máquinas motrices. Los circuitos eléctricos, que generalmente utilizan corriente continua suministrada por una batería de acumuladores para el mando de disyuntores, relays y demás partes eléctricas presentes. Los circuitos neumáticos, que se encargan del mando de disyuntores, reguladores de las máquinas motrices y demás partes. Y los circuitos electrónicos y digitales, que se encargan del funcionamiento y control de la planta. Actualmente se han desarrollado circuitos digitales mucho más avanzados que han facilitado el trabajo en las plantas, además de realizarlas más seguras, más óptimas y más precisas. Pero a pesar de ello se siguen manteniendo ciertos circuitos electrónicos analógicos en el posible caso de alguna falla, y los circuitos de hidrógeno, ya que en los turbocargadores refrigerados por hidrógeno debe incluirse un circuito especial para la conducción y almacenamiento, ya que el hidrógeno seco que se utiliza para refrigerar estos mismos debe tener un control de sus propiedades, como en la humedad, ya que si estas no son controladas pueden llevar a una disminución en la eficiencia del refrigerante. Gracias.